Bueno, nosotros en esto del embarazo adolescente y la mortalidad materno-infantil, pero sobre todo en el embarazo adolescente y la crueldad que un embarazo adolescente conlleva, que como digo, nunca es una muchachita de clase media baja, muy baja, pero clase media, ni siquiera de esa pobreza que no es pobreza, sino que es una clase media vulnerable que con cualquier cosa pasa la pobreza. No, no, no. Investíguenla. Esas 7,000 eran pobres, pobres, pobres. En esto nosotros nos parecemos a la sociedad norteamericana con la cuestión, iba a decir vaina, pero no se debe decir a esta hora, con la cuestión de las armas. De las armas. O sea, ustedes vieron ahora un muchacho de 20 años, su papá fue, le compró un AR-15 y él casi mata a un expresidente de los Estados Unidos. Hay historias, en Estados Unidos cada 3, 4 meses alguien se mete en un liceo y mata 20, pero aún así las fuerzas conservadoras de la Asociación del Rifle, no hay manera. Una vez recuerdo hasta el llanto de Barack Obama, pero no pudo, no han podido. En el caso dominicano la pregunta es, ¿qué coño tiene que ocurrir en la sociedad dominicana para que haya una reacción ante este drama? Usted no se imagina lo que es, o imagínenselo, una niña de 10 años pariendo. ¿Sabe? O sea, y creo que era ¿quién? No sé si era, ¿cómo se llama este? ¿De dónde? Epicteto, estaba lejos. El estoico. El estoicismo. Mm. Sí. Que usted tiene que analizar las cosas y ponerse en la piel del otro para poder hacer un buen análisis. Los confucianos dicen que no juzgues a un hombre sin antes colocarte en su posición. Eso sirve mucho, ponerse en la piel del otro. Entonces, imagínese una niña suya a los 10 años, quizás violada. Esa es una alta posibilidad. Si es de 10 años es violada siempre. Es violada. No, porque porque no tiene capacidad. Legalmente es violada, es una violación. No, pero si es de un menor. Igual. Es menos pena. No, si es entre menores es otra cosa, pero porque ella puede, qué sé yo, enamorarse y tener sexo con su noviecito. Si la diferencia de más de 5 años es violación. Ahora sí, 5 años. Pero ese no es el tema. La pregunta que uno se hace es, ¿qué más tiene que ocurrir en la sociedad dominicana para que el gobierno, el Estado entienda que tiene que educar sexualmente a las niñas? Y sí, mostrarle un pene, mostrarle la vulvita, decirle que sin penetración ella puede salir embarazada. Porque hay un problema con eso. La niña puede tener un himen complaciente, dicen los ginecólogos. Y con la famosa brochita, la niña puede salir embarazada. Dígaselo a su hija. No. Pero esas niñas, nadie le ha hablado de eso. Cuando una niña, como decimos en el pueblo, o sea, que se desarrolla, le llegó el periodo, a partir de ahí vienen unos cambios que los padres nos sentamos con nuestras hijas. Y mira, siéntate aquí, mi hija. Comenzando porque a partir de este momento el único hombre que te puede poner en su pierna y darte 40 besos es este que está aquí, que es tu padre. A mí yo no creo en tío, ni en sobrino, ni en gente que la quiere mucho. Te la saluda muy... Pero esas niñas no tienen ni eso. No tienen ni siquiera eso. Porque incluso muchas que tienen padres, los padres no nos ocupamos de hacer eso, de sentarla. Cuando la niña le llegó el periodo, llévesela y siéntela, porque su vida va a cambiar después de eso. Pero ni siquiera este drama, que aumenta con los años, lleva incluso el fundamentalismo religioso, tan solidario y tan preocupado por la vida, no se conmueve con estas tragedias. Entonces, eso no es cosa de Dios. Pero bueno, ese es otro tema. Pero, o sea, otra canción. O sea, ¿qué tiene que ocurrir? Esa es la pregunta, porque nadie imagina lo que significa una niña pariendo a los 10, 12, incluso pariendo a los 19 años, una muchachita pobre, su proyecto de vida se le embromó.
porque hay que cuidar a ese niño. Generalmente muy responsables. Ha habido proyectos para ubicar, llegó una persona, no, este muchacho hay que buscarle un papá, vamos a investigar, un departamento para investigar quién es. Porque aquí la irresponsabilidad paterna, incluso en algo importante, pero menos importante que el cariño y el afecto, que es el dinero. El nivel de irresponsabilidad en la sociedad dominicana de hombres con sus hijos en términos económicos es altísimo. Y si a eso usted le suma lo que es más importante que eso, lo que significa la figura paterna para un niño, acompañarla, que la niña se sienta. A casi todos nos ha ocurrido. Yo recuerdo la primera vez que yo fui a buscar a Amanda Paola al colegio, y esa muchachita con una arrogancia que solo se le perdona a un niño, miró a su compañerita y le dijo: miren, ese es mi papá. Ese es mi papá. Mucho orgullo. O sea, coño, ese es mi papá que me vino. O sea, yo tengo papá. Esos son los momentos inolvidables de la vida. Pero la verdad es que, o sea, que cada quien piense y tomar conciencia de que nosotros tenemos que, vamos a hacer una marcha al gobierno, a reunirnos 500,000 de gente aquí. Y vamos al gobierno, ahora que el PRD controla todo. Porque ahora sí es verdad. El PRM. Porque el PLD tuvo su momento en el 2006 y lo desaprovechó. Porque lo de ellos era ganar elecciones. Bien, gracias. Hacer lo que se tenía que hacer para ganar las elecciones. Y la ganaban. Entonces ahora el PRM, vamos a ver. Lo otro, Cristiano Jiménez Asensio. Es un asunto sencillo. El país es la 7ª economía de América Latina. Hemos alcanzado en los últimos 10, 15 años un gran liderazgo en Centroamérica y el Caribe. Nos reconocen donde quiera, a pesar de nuestras vergüenzas y nuestros problemas. Pero todo es comparativo. Fruto de eso, hasta ayer habían 7 presidentes confirmados. Y el número puede llegar a 10, a 11. Y los invitados, Consejería dio nombres. Cuando comienzan a revisar posibles invitados, tenemos un problema. El Congreso no da más. La sala del Congreso no da más. ¿Qué problema tenemos? Porque bueno, es verdad que son demasiados. Bueno, pero son nuestros diputados. O sea, tenemos 190 diputados. No hay manera de decir, no, pero espérate, que no, ellos tienen que estar ahí. El gabinete tiene que estar ahí. 32 senadores. Cuerpo diplomático. El gabinete, el cuerpo diplomático acreditado. Entonces, ¿qué pasa? Ya en el Congreso, en la magna sala de la Asamblea Nacional, hay un problema de espacio. Y los que hemos estado ahí, tú te das cuenta, un lío, un borullo, una vaina terrible. Entonces, en ese problema, conversando, le llevan estos datos al presidente. ¿Qué hacemos? Ahí aparece una persona que dice, pero se puede hacer en el Teatro Nacional. Entonces, el Ejecutivo, que para eso tiene un consultor jurídico, revisa todos los documentos legales para ver si no hay objeción. Y alguien dice, bueno, no puede haber objeción, pero recuerden que la Asamblea Nacional sesiona en diferentes provincias. Una de las más importantes, que fue Baní, sesionó hace poco, casi inaugurando el auditorio de la universidad. O sea, lo más normal. ¿Qué es lo que pasa? Que la mezquindad de nuestra clase política es inconmensurable. De repente hay un debate nacional. O sea, óyeme, de repente hay un debate nacional en un país líder en embarazo adolescente y mortalidad materno-infantil. En un país líder en la crisis educativa, en ciencias matemáticas. Somos líderes negativos. De abajo para arriba estamos en el segundo lugar. En ese país, óyeme, en ese país, la oposición política, hay una crisis, señores. Pero un debate. Puede ser nulo, o sea, un abogado dijo puede ser nula la instalación. Sí. Un hecho nulo todo no, porque el efecto. Porque se mezcla el tremendismo político, la mezquindad política
con la ignorancia militante. Y yo siempre he dicho que estamos en una época maldita, porque nunca la ignorancia había sido tan celebrada. O sea, usted ejerce de ignorante, que tiene derecho a la ignorancia. Claro, algunos ejercen ese derecho con demasiada vehemencia, pero es su derecho ser ignorante. El problema es que las redes te permiten que el ignorante milite y sea aplaudido por el asunto de los sesgos y los fundamentalismos. Entonces, ahí tenemos lo que le digo, una decisión práctica. Mira, tenemos un problema de espacio. La Asamblea Nacional siempre ha sesionado fuera, porque la Asamblea no es el local. La Asamblea son sus miembros. Puede ser en el Parque Independencia y en el Estadio Quiqueya también. Sobre todo, cuando no es que tenemos un tirano que le salió de cierta parte del cuerpo hacerlo en tal o tal. No, esto es una discusión lógica. Mira, tenemos un problema ya, muchas delegaciones. Esa es una mezquindad. Lo otro fue que qué bien que yo estuve ayer, que bueno. Cristian no quiso ir, pero bueno. No, usted me representó, aquí lo hablamos públicamente. Y Miriam estaba enterada. Ese pluripicoteo. Conversé yo te voy a representar un ratito con doña Miriam. Yo le dije, doña Miriam, recuerde que yo soy un conocedor del tango y de las milongas. Ella es débil con la milonga. Y terminó el discurso con una cita maravillosa de una milonga. Pero lo cierto es que comenzamos. Lo raro fue que no hubo cita de Sabina esta vez. Sí, no, de Sabina no, pero sí de la milonga. Porque ella lo que pasa es que la han influenciado. Un tal Cristóbal Rodríguez. Ella tiene un grupito de amigos muy sabineros que la han influenciado. Pero ella en verdad lo que ama es Atahualpa Yupanqui, Jorge Cafrune. Esa es su debilidad. Pero miren, lo cierto es que ahí van a quedar los aportes. Como toda gestión hubo sombras, pero también hubo luces. Nunca el Ministerio Público en años había brillado tanto en la lucha contra la corrupción, por ejemplo. Por supuesto, en esa lucha ha habido falencias, pero no nos adelantemos, porque también ha habido un afán por la legalidad y la transparencia y por la recuperación de una Procuraduría General de la República totalmente desacreditada por la gestión anterior. Porque lo que ocurrió ahí, gracias, a las investigaciones del mismo Ministerio Público, pues conocemos las barbaridades. Entonces había que rescatar, y el gran aporte ha sido, ocurrió en el momento en que se convence que una persona de la credibilidad, de la hoja de servicio al país de doña Miriam Germán, aceptara el cargo. Claro, ¿dónde comenzaron las partes, el problema de esta gestión? Bueno, en la juramentación. Como aquella página que se le perdió a Hipólito. Bueno, cuando usted vio que se juramentó a la procuradora con una procuradora adjunta, usted vio, espérate, aquí hay un mago. Todo parece indicar que hubo razones diplomáticas, presiones internacionales, de que se colocase a alguien que ellos tenían confianza en que se iba a hacer lo que se tenía que hacer en la parte de un partido que había gobernado 20 años y que había que, de alguna manera, golpearle. Y, como yo siempre digo, no le des armas al mundo contra ti, porque las utilizará. Como las investigaciones a los PLDistas no fue a través de mentiras, sino de cosas ciertas. Con ITEVIS yo le puedo aceptar al PLD. Sí, pero esos expedientes, no hay mentiras. Puede haber excesos, que creo que los hay. Se cometieron excesos en el debido proceso, en respeto, en algún momento, en respeto a derechos fundamentales, pero eso sí, nada parecido con el pasado. Un pasado tan negro que se admite que el Procurador General de la República manda a espiar a una miembro de la Suprema Corte de Justicia. Eso es... Una jueza suprema. Una jueza
de la Suprema Corte de Justicia, entre otras barbaridades, por las barbaridades o aquella afrenta, porque lo grave de Jean Alain no fue el irrespeto de aquel día, no, lo grave, lo que yo no le perdono, porque todo el mundo puede cometer errores, exabruptos, mal, pero tiene derecho a reflexionar. Lo que yo nunca le he perdonado a Jean Alain fue que en la próxima sección, coño, se reiteró lo afirmado. Diablo, eso a mí sí me dolió. Porque ustedes ven como hasta como el que dijo ahora la barbaridad de su esposa, que yo qué, Cedeño es. Cedeño. Dijo, mira, si yo he ofendido a alguien, yo no quise, yo sencillamente dije lo que yo pienso, me malinterpretaron, me sacaron de contexto, pero si he ofendido a alguien, yo pido excusas. Y bueno, eso alivia un poquito. Ahora, cuando usted hace lo que hace, sobre todo con su hijo, porque si tú la has investigado tanto que hasta le punchaste el celular, coño, tú no sabes que el hijo de Miriam es un muchacho especial. Diablo. No. Entonces tú haces eso. Con el apoyo de Danilo Medina, presidente entonces. Y te lo reiteras, y nadie entre los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura frena a este señor. Sí, Josefa intervino. Y Paliza. Sí, pero... Pero el presidente Medina no intervino. No, pero, el presidente de la Suprema, compañero de poder de Miriam Germán, no intervino. Sí, pero que lo haga Josefa Paliza no se toma en cuenta porque son de la oposición. No, yo digo que hay momentos claro. En que tú eres el presidente de la República, este es tu procurador, no Jean Alain. Un momento. Que el libreto, Danilo participó del libreto. O sea, un momento. Sí, pero ya lo que es el no va más, coño, fue cuando él vuelve y se reitera en el abuso. Canalla. Entonces, ¿qué ocurrió con eso? Bueno, que aquí muchos, y me inscribo, muchos, coño, el país tronó en contra de Jean Alain y el gobierno de Danilo Medina. O sea, yo escribí 10 bulevares, 20 comentarios, el diablo y su hermano. Inaceptable. Ahora el asunto está en que cuando ya doña Miriam acepta el cargo, primero en su gestión como le pasa a los ricos, hay un pecado original. Como le pasa a los grandes grupos corporativos, que si tú buscas siempre hay un pecado original. O sea, el pecado original de la gestión fue que ella en verdad nunca tuvo el poder absoluto que ha de tener un procurador sobre su ministerio, que es en verdad el Ministerio de Justicia, sino que hubo una separación de las funciones de la Procuradora General y las funciones de la Procuradora Adjunta para temas persecución de la corrupción. Y ahí vinieron los excesos que ella admitió, ahí vino el error gravísimo de aquel comunicado que todos criticamos acremente, ¿no? Pero hay frases de ella ayer. Bueno, habló de contradicciones irreconciliables. El problema es que al no renunciar, sí, pero al no renunciar, entonces hay muchas cosas que la gente se pregunta. ¿Por qué el comunicado salió a nombre de la Procuradora General de la República? O sea, en la medida en que la Procuraduría emite un comunicado, es la correcto. Porque eso ahí, o sea, ningún fiscal adjunto tiene autoridad para decirle al encargado de comunicación, mira aquí este comunicado, hazme favor, públicalo. ¿Me comprendes? O sea, la niña de, ¿cómo se llama la nueva de Naomi? La nueva de comunicación. Le diría... Noemí. Noemí no. No. La de comunicación. Sí, la directora de comunicaciones, que es a quien se le entrega eso para prepararlo y mandarlo a los medios. Entonces, la encargada dice, pero no, porque aquí quien tiene que autorizar esto no es la adjunta, porque esto es demasiado serio. Entonces, en la medida en que ese comunicado sale, bueno, lo habrá hecho, se tiene sospecha de que por la redacción quizás fue Jenny, Camacho o personas que uno desconoce. Miriam dijo, hay mucha ira en aquel almuerzo hace 5 semanas. Pero el error estuvo. Claro, y lo que se pregunta todo el mundo, en la medida en que
Luis Abinader está fuera del partido, ¿cuál es el poder que ha colocado dos cabezas en un ministerio público? Entonces, ¿qué ocurre? Eso ya conté las luces, eso fue una sombra permanente en la gestión. La otra sombra fue algo que le pasa a la gente cuando se pasa una vida defendiendo causas nobles y desde fuera del poder, de alguna manera, porque ella era miembro de la Suprema Corte de Justicia, pero el juez de la Suprema habla por sentencia, no está en los medios, no está expuesta a todo esto. Entonces, ¿qué pasa? Después de toda una vida heroica, dije heroica, porque los aportes de Miriam Germán a la democracia dominicana, cuando ejercer la democracia podía costar la vida, porque ahora es fácil, ahora tú le faltas el respeto a Danilo, a Lionel, y ahora mandas a fregar a Luis Abinader y hasta te lo celebran. No. Yo estoy hablando de la época de las mazmorras y de la muerte, que debería recordarlo más de uno. Entonces, esa mujer heroica, cuando llega ya en el otoño de su vida, de repente es una figura con un cargo que por un asunto de transparencia está expuesta al escrutinio público. Entonces, de repente, ya de parte de ella se notaba la incomodidad con la prensa, porque ella no estaba acostumbrada. Es un poco guardando las distancias lo que le pasó en otro sentido a Guillermo Moreno. Desde el año 97, Guillermo Moreno es el tipo liberal, progresista, en contra del poder, en contra de ese Leonel Fernández, que no le dejó meter preso a Balaguer, y luego en contra de la Funglode, y era el tipo alternativo. Bueno, un momento donde llegó a tener un porcentaje, una intención de voto altísima, sacó creo que 3% en un proceso electoral. Ahora, ¿qué pasó? Bueno, que de repente es el candidato del gobierno, del partido gubernamental. Entonces, ese clic, él no pudo hacerlo. ¿Qué lo hacen? Pero lo hace, por ejemplo, Paliza. Sí, pero Paliza lo que tenía eran 4 o 8 años de oposición. No. En el caso de Guillermo estamos hablando de un hombre de toda una vida en la oposición, porque venimos de Balaguer, o sea, salvo desde el 86, 96. Gobierna el trujillismo disfrazado, porque siempre he dicho aquí que el precio que pagan nuestros partidos revolucionarios de liberación nacional o modernos es dejar de ser esos partidos para ser obedientes a quien le permitió, porque aquí hay una fuerza externa que es la que finalmente permite que tú asumas el cargo e incluso que no lo pierdas. Entonces quería presentar esta lectura de la gestión de doña Miriam Germán, que ha hecho un gran aporte al país, porque ha dejado el listón muy alto en lo que tiene que ver con su ética, su esfuerzo por la transparencia, ha dignificado el cargo y ha recuperado todo el espacio perdido por la Procuraduría en la gestión pasada. El país se lo agradece. Yo espero que le vaya bien en Argentina. Y nada, ahí está el bar de la Bohemia, estarán los libros de Borges, que por cierto, cualquier donación se agradece. Ella es generosa con eso. Sí. Bueno, atención prensa, Miriam va a Argentina, según acaba de revelar en A Diario Pablo McKinney. Se les fue Salvanilejo. Vamos a comerciales, corre. Es muy posible. El momento es ahora. Diario